Junio es el mes del orgullo, un mes donde se busca conmemorar, pero también visibilizar a las diversidades sexogenéricas. Y en la región obviamente se van a realizar distintas actividades, pero también hay algo que preocupa y tiene que ver con el aumento de los discursos de odio y la discriminación hacia las comunidades o las disidencias sexuales. De este tema vamos a estar conversando hoy con Edith Guajardo Zúñiga, que es del colectivo de las disidencias aquí y en la Quebrada del Ají. Bienvenidos y bienvenidas a Género en Sintonía. Bueno, como les conversábamos al inicio del programa, estamos con invitada en estudio, como siempre. La quiero presentar, hemos estado conversando en distintos espacios también, a Edith Guajardo Zúñiga. También ella es parte del colectivo de la disidencia aquí y en la Quebrada del Ají, que ya desde el año 2016, si no me equivoco, ya están presentes realizando activismo en nuestra región. ¿Cómo estás, Edith? De verdad, bienvenida, como siempre, a los espacios de Ufromedios. Hola, muchas gracias. Es un agrado venir a conversar con la gente. No siempre estamos en los espacios públicos, en los espacios mediáticos, así que para nosotros no es solo un agrado, sino que también una obligación poder venir, conversar, hablar de lo que somos nosotros como aquí y hablar de las disidencias en general. Bueno, además estamos en el mes del orgullo, así es que en el fondo también coincide muchísimo con la conversación que vamos a tener. Bueno, primero preguntarte, ¿por qué la disidencia se llama, o el colectivo se llama Disidencia aquí en la Quebrada del Ají? Que llama, lo hemos hablado fuera de micrófono, pero para que la gente también lo conozca. Bueno, la verdad es que nosotros habitábamos en un espacio, quienes integramos el Ají inicialmente, habitábamos un espacio que era un espacio mucho más diverso, que pretendía ser un espacio de organización social, que se levantara en defensa de situaciones que tienen que ver con la vivienda, la salud, el trabajo. Y en ese espacio habitábamos distintas identidades y minoritariamente habíamos personas que nos declarábamos abiertamente de la diversidad en su momento. Y la verdad es que si bien teníamos una relación armónica, cordial, de compañerismo y eso, sentíamos que la necesidad de tener una voz propia. Y en ese proceso derivamos a la ejecución de un proyecto que se llamó Disidencia aquí y en la Quebrada del Ají, pensando en que como estábamos en un espacio diverso, como rescatar un poco esto de que las diversidades y las disidencias estamos en todo lugar. Todos lados. Entonces surge como esto de estamos aquí y en la Quebrada del Ají. Entonces el proyecto se llamó Disidencia aquí y en la Quebrada del Ají y le pusimos así al colectivo inicialmente y en un proceso de trabajo, de reflexión y de mucho como analizar respecto de la definición de diversidad. Nos dimos cuenta que éramos más que una diversidad dentro de las muchas diversidades y que teníamos una posición disidente respecto de muchas otras cosas. Por ejemplo, nuestra organización se declara feminista y por lo tanto es disidente de la heteronorma, del patriarcado. También es disidente de aquellas políticas que se conocen como capitalismo, del extractivismo. Somos disidentes de un modelo determinado. Y por tanto somos disidencia aquí, en la Quebrada del Ají, en el día de hoy. Sí, tú comenzaste, digamos, tu trabajo de activista, digamos, en el colectivo después, pero de mucho antes, en el año 97, tengo entendido, y que principalmente en el área te vinculaste al área de la salud y en temas de sexualidad y VIH, ¿no? Sí, la verdad es que una cosa azarosa de la vida, me tocó llegar a esta ciudad y entré a poquito a trabajar justo en el programa de atención a personas viviendo con VIH en el hospital, en Nan Enrique. Y en ese espacio iniciamos un activismo que tenía que ver con apoyar a aquellas personas que inicialmente empezaron a aparecer como diagnosticadas de portar el virus del VIH. Y la realidad de esos años era una realidad muy difícil, muy cruda, muy adversa. Y formamos un grupo de personas voluntarias que inicialmente quiso colaborar en esta situación y armamos un grupo muy importante de trabajo que inicialmente tenía el propósito de hacer prevención en VIH, pero ante la realidad nos vimos en la obligación de hacer trabajo asistencial, mucho trabajo asistencial. Instalamos una casa, un comedor, un espacio donde la gente pudiera llegar a comer cuando tenían control. Juntábamos recursos para que las personas pudieran viajar de la región a hacerse los exámenes. En ese tiempo no habían terapia.
hicimos alguna actividad en función de comprar terapias para personas que no podían. Entonces, debimos realizar una labor que era muy fuerte de lo asistencial sin descuidar este otro que era el propósito inicial de la organización, que era la prevención. Y el espacio de la prevención nos permitía llegar a muchos lugares. Nosotros fuimos a capacitar, yo diría, casi todas las entidades públicas y algunas privadas que en compensación con lo que nosotros hacíamos como trabajo educativo, nos entregaban algunos recursos para nosotros poder sostener este hogar, esta casa, este trabajo. Y a propósito de lo mismo, durante mucho tiempo llama la atención que de alguna manera, lo que tú decías, ¿no? Esta era una realidad un poco bien oculta, no conversada, como no había terapia, una realidad diferente. Después pasamos a que ya había avances científicos con respecto a la terapia del VIH, tratamiento, hubo campañas de salud también del ministerio y de repente desaparecieron. Sí. Y hoy día vemos, creo que no hay campaña, no se habla, y vemos también claro, a lo mejor donde también la gente dice hay terapia, no hoy día hay tratamiento, pero también hay una población joven y no tan joven, ojo, también con esto de sobre los 40 años, que ha aumentado. Lo que ocurre, yo diría, en Chile es que efectivamente en algún momento hubo una institucionalidad que quería dar una respuesta de política pública que se llamaba CONACIDA, que era el ente que regulaba esta temática a través del Ministerio de Salud, independiente de los gobiernos que hubieran. Y esa institucionalidad se empezó a desmantelar progresivamente, entonces hoy día el VIH queda resumido a un programa dentro del ministerio que tiene muy pocas como atribuciones, tiene pocos recursos y por tanto está diseñado en función de mantener lo que tú dices hoy día como un avance tremendamente significativo. No vamos a negar el avance significativo que ha representado el tener terapia en Chile para las personas que viven con VIH. A pesar de lo significativo de esto, hoy día también tenemos una problemática en relación a aquello, porque estas terapias están siendo un poco, yo diría, como quedando un poco de actualización, ¿ya? Es decir, hoy día hay personas que estando en terapia requieren cambios terapéuticos porque no es una terapia que vaya a durar permanentemente. Ajá. Las personas pasan por cuadros diversos, distintos, como cualquiera de nosotros, y a partir de eso requieren cambios terapéuticos. Y hoy día hay terapias de avance que no están disponibles en el programa de atención porque la canasta que es prestadora, que está en el auge, no es una canasta prioritaria y por tanto hay ciertos recursos que no se pueden adquirir. Entonces hoy día nos encontramos con personas que no tienen acceso a esas terapias de última generación y por lo tanto tendrían que recurrir a sus recursos propios, que muchas veces no los tienen, para poder actualizar estos medicamentos. Entonces una situación ya como grave para quienes viven hoy día con el virus. Pero en relación a lo que tú dices respecto de la prevención, efectivamente ha dejado de haber una campaña tan sistemática porque no hay una participación del mundo social dentro de las políticas públicas, que es una obligación que tienen los ministerios, y este en particular, que además es un acuerdo firmado internacionalmente respecto de cómo Chile manejaría el tema del VIH, producto de la movilización social que hubo en algún momento de las personas viviendo con VIH y de las organizaciones con trabajo en VIH. Y este consistía básicamente en que una mesa de trabajo en donde el Estado y la sociedad civil concordaban una política pública y una campaña de prevención. Y eso está casi desaparecido. Las campañas son de muy poco alcance, de discurso o de mensajes que son muy confusos. Y hoy día todo está centrado, más que en la prevención, en el diagnóstico. Tenemos instalado una política pública que nos dice diagnostíquese, por el modo que sea. Vaya ahí a la carpa que instalaron afuera de un show, vaya a la carpa que instalaron afuera del estadio, a la que en la plaza aquí de armas. Pero no de prevenir. Pero no de prevenir. Y ese espacio de detección del virus es un espacio bien precario respecto de condiciones que debieran ser, por supuesto, humanas, psicológicas, de respeto de la confidencialidad y del resguardo del secreto de tu diagnóstico, que la verdad se ven bastante alteradas. Entonces, nosotros como AGI, que participamos de la mesa de prevención de la Seremia de Salud, vamos permanentemente, instalamos esta necesidad de que esa política
no es la adecuada. Que si bien nosotros no estamos en contra del diagnóstico, queremos que este se haga en la forma correcta, que se haga con consejería, que se haga respetando la ley del VIH que está vigente, pero que lamentablemente no se respeta. O sea, mira, el dato que para ser más exacta, Chile es uno de los países de América Latina con mayor alza de casos de VIH, esto es un dato del año pasado nomás, un 35% en la última década, y la vida sexual continúa siendo la principal forma de transmisión. Y fíjate que el dato dice, por género, 49,2% entre hombres y 26,1% entre mujeres, según ONU-SIDA. Y las edades entre los 20 y 29 años. O sea, de verdad es tremendo tema que, como bien dices tú, las campañas de prevención en estos últimos años han estado muy ausentes. Sí, es cierto. Y como dices tú la cifra, lo que dice en Chile es que la epidemia sigue siendo una epidemia concentrada en hombres que tienen sexo con hombres, y las campañas no están dirigidas específicamente a estos grupos, a estas prácticas, y que además no tenemos campañas de prevención. O sea, de lo que hablamos aquí, no le estamos diciendo a la población que el VIH está en alza, no hay por tanto una situación como de alerta preventiva respecto de que esto es un tema que todavía nos debiera preocupar. Y más grave aún, no hay ninguna campaña de prevención de aquellas infecciones de transmisión sexual que pudieran llevar a los jóvenes o a las personas en general a adquirir el VIH, que son la sífilis, la gonorrea. Exacto, no es solamente el VIH. El alza de esas infecciones de transmisión sexual y enfermedades de transmisión sexual son altísimas en este país. Y es porque los espacios de que las personas puedan diagnosticarse son de muy difícil acceso. Y porque además no hablamos de sexualidad. Y porque hay esto te iba a decir, además hay un tema cultural muy fuerte, como que de estos temas, a pesar de todos los avances, a pesar de todo, de alguna manera, la apertura o la sobreinformación que tenemos a través de, hoy día, obviamente, las redes sociales e internet, primero no es lo mismo, o sea, informarse o querer tener datos o prevenir o tener datos concretos, reales, verídicos, digamos, a través de una IA, no es lo mismo que claramente de un experto o una experta. Eso yo creo que es principal. Y por el otro lado, porque no queremos hablar de estos temas. Exacto, ¿no? Claro. Culturalmente no queremos hablar. Y por lo mismo, también tu activismo ha ido como, de alguna manera, se han ido sumando más elementos, ¿no? Desde de trabajar con pacientes o de la prevención de VIH, también a un enfoque más lesbofeminista. ¿Por qué? ¿Qué te llevó, digamos, a también a ir como mutando, o más bien sumando otros elementos a este activismo? Bueno, primero lo de la sexualidad, incorporar el tema de la sexualidad a la prevención del VIH, porque en nuestro país básicamente la transmisión es por vía sexual. Entonces, de algún modo eso nos determinaba, nos obligaba a que enfrentar la transmisión de este virus, teníamos que hablar de cuáles eran aquellas prácticas que podían llevarte a adquirir el virus del VIH. Y eso significa necesariamente hablar de sexualidad. Y en ese espacio de hablar de la sexualidad, ir a colegios y eso, y además iniciar un trabajo desde esta primera experiencia en esta región, empezamos a hacer un trabajo como con las trabajadoras sexuales de la calle en la noche. Y ahí nos encontrábamos, por ejemplo, con la población travesti. Y nos encontramos con una identidad sexual como muy marginada y tratada muy peyorativamente, que además la dificultad para las compañeras que ejercen el comercio sexual en la calle era aún mayor. Adquirir preservativo, cualquier cosa que quisieran hacer, estaban muy determinados por vencer el obstáculo de la discriminación que sufrían en todos los espacios. Y empezamos a hacer también prevención en aquellos lugares como de entretención de lo que se define como comunidad de la diversidad y las disidencias. Y en ese espacio, yo en lo personal me empiezo a encontrar con otras mujeres lesbianas, muy pocas, que en realidad no tenían espacios propios. No teníamos espacios propios. Y en ese proceso, yo además asumo también mi propia sexualidad y digo, bueno, si estoy en este espacio haciendo todas estas labores que de algún modo he decidido hacer, ¿por qué no hacerlo también desde una identidad propia? Y ahí también iniciamos un camino que tiene que ver con que hablar desde la propia identidad respecto de las necesidades de una propia identidad en relación
a todo, no solo a la transmisión del VIH y otras ITS, porque además ocurre que a nosotros las mujeres lesbianas como que nos dejan fuera de la ecuación de la transmisión del VIH, como que ustedes no se van a contagiar. Nos dejan fuera de las ITS, no hablamos de ITS en relaciones lésbicas porque pareciera que no tuviéramos sexualidad. Entonces, de algún modo, eso determina que uno vaya como efectivamente revelando temas y de algún modo haciendo una alerta de por qué estamos fuera de la ecuación respecto de los temas de prevención. Y a eso, en realidad, le sumamos otras identidades porque nosotros habitamos un territorio que es pequeño y las posibilidades de conformar organizaciones muy complejo y creo que ha sido un trabajo mucho más reforzado hacerlo desde identidades mixtas que habitan en un colectivo en particular que es el AGI. ¿Y ahí qué vacíos crees tú y desafíos viene a tomar y a llenar el colectivo en esta región particularmente? Yo creo que el primer desafío para nosotros ha sido mantenerlo en el tiempo. Nosotros somos una organización que estamos próximos a cumplir 10 años y eso no es menor en un territorio como el nuestro, ¿ya? Que es bastante conservador. Que además es bastante conservador y además con las limitaciones de ser una organización que de algún modo, producto de sus reflexiones equivocadas en su momento y eso, por ejemplo, nosotros recién estamos pensando en sacar personalidad jurídica. Por lo tanto, las posibilidades de obtener recursos vía estos programas de apoyo proyectos y eso han estado limitadas producto de nuestra propia decisión. Creo que es algo que vamos a reparar en el tiempo. Entonces, creo que ese ha sido el mayor desafío, mantenernos con pocos recursos, muy autogestionados. Y yo diría que nos encontramos, tal vez la mayor adversidad tiene que ver con aquello que tú acabas de señalar. Habitamos un territorio en extremo conservador, hoy día con una presencia, no digo hoy día, no me refiero al momento actual, sino que me refiero por lo menos las últimas 2 décadas con una presencia de grupos religiosos bastante, no solo conservadores, sino que bastante agresivos respecto de nuestras presencias, como son las Águilas de Cristo, por ejemplo, que por suerte al parecer están en una situación un poco más de mayor repliegue porque están abocados a la construcción de su partido y hoy día están gobernando. Así que por un lado estamos bien y por otro estamos muy mal. Bueno, y yo diría que esos son los mayores desafíos, encontrarnos con esta resistencia de una sociedad que le cuesta mucho entender y asumir que las expresiones del deseo, las expresiones de la sexualidad son mucho más amplias que la heterosexualidad. Y ahí el tema de la discriminación y de que está de la mano, ¿no? Un poco de esta discriminación y la resistencia, ¿no? Como de alguna manera, no sé si llaman los conceptos antagonistas en este contexto. ¿Cómo lo viven ustedes diario? De hecho, hace muy poquito fueron parte de una mesa, digamos, de conversación con el Instituto de Derechos Humanos, donde se hablaba mucho sobre el tema de los discursos de odio. Y que hoy día es un concepto que estamos escuchando mucho, pero tú lo decías claramente. O sea, hoy día hay grupos también, ¿no?, que de alguna manera utilizan sus espacios y hoy día además las redes sociales para poder promulgar estos discursos. Sí, uno pudiera pensar que el avance que señalábamos en la conversación previa es como que parece que la cosa ha avanzado, la sociedad en entendimiento y eso podría haber mejorado nuestra situación, pero en términos prácticos no es así. Hoy día la posibilidad que ofrecen las redes sociales de desparramar discursos de odio, de discriminación, de negación de identidades es tan fuerte que si tú revisas las estadísticas, por ejemplo, hay una población como por ejemplo la población adolescente trans, que es la población más propensa al suicidio, producto de esto mismo, de esta situación de violencia permanente que viven respecto de, ya sea desde los discursos, ya sea de la práctica, ya sea de lo simbólico. Y nosotros decimos que en esta región en particular, desde lo simbólico, la negación de la participación de la diversidad, por ejemplo, con voz propia. Hace muy poco los espacios, por ejemplo, universitarios y eso que tratan el tema, nos invitan a nosotros a tratar el tema. Ya no lo hablan desde la academia, desde los profesionales, desde quienes están involucrados en los estudios respecto de nuestras identidades, sino que
nos invitan a nosotros. Cuando me refiero a nosotros, no me refiero a mí, no me refiero a la JIB, digo a la comunidad en general, porque además, por suerte, hoy día hay un emerger de organizaciones en nuestro territorio, en particular en la comuna de Temuco. Hay organizaciones de compañeros trans, de compañeras trans, hay organizaciones de mapadres. Entonces tenemos una diversidad de organizaciones que, si bien tenemos objetivos y poblaciones distintas, tenemos objetivos comunes. Y en esos objetivos comunes nos encontramos precisamente en estos espacios donde nos invitan, como por ejemplo el INDH, que en particular nosotros como AJI además tenemos un trabajo permanente con el INDH. Pero nos encontramos en estos espacios en donde podemos abordar estas temáticas de qué representan los discursos de odio para nuestro accionar y de dónde se generan los discursos de odio. Mayoritariamente se generan de estos espacios más radicalizados que tienen que ver con ideologías religiosas. Yo contaba, por ejemplo, en ese conversatorio que me invitaron, producto de que tengo la fortuna de haber participado en más organizaciones, yo contaba, por ejemplo, que los primeros izamientos de la bandera del orgullo, que se hacían en espacios muy acotados, llegaban, insultaban, nos escupían. Entonces uno dice, ¿qué pasa en la mente de estas personas que no nos permiten como evidenciar nuestra existencia? Porque de algún modo la evidencia nuestra es un riesgo para sus creencias, supongo yo, que están animados tal vez a partir de eso. Y creemos que también la violencia no solo se expresa en cuando yo te trato mal, cuando yo te niego tu identidad, sino que simbólicamente cuando yo no te permito que tú expreses tu identidad. Y creemos en ese sentido que la Municipalidad de Temuco en particular está en deuda con nuestra comunidad porque permanentemente niega el derecho al ejercicio de izar la bandera, como muchos otros municipios del país, el Día del Orgullo o el Mes del Orgullo, y no lo hace. Y no lo hace, yo creo, que tiene que ver con una presión de aquellos grupos ideológicos que al parecer significan un número mayor de votantes, no lo sé, deduzco, presumo, supongo. Y en el mismo, ya que te metiste a la arena política, quiero preguntarte también hoy día, donde hay un contexto político distinto, digamos, hace un par de meses atrás. Hay un nuevo gobierno donde no es una sorpresa el pensamiento mucho más conservador del presidente y el gabinete y quienes le acompañan hoy, ¿no? Incluso también en la misma cuenta pública se destacaba mucho, ¿no? el sentido y el valor de la familia, como una familia, como dices tú, muy heteronormada. ¿Qué discusiones o qué análisis hacen ustedes hoy día de este contexto? Creemos que es un poco más adverso de lo que ya era, porque uno podría decir que somos pesimistas, pero en rigor no es así. La existencia de las identidades diversas y contrarias a la heteronorma, o no contrarias, pero no heteronormadas, siempre han sido de algún modo en resistencia, como decíamos antes, porque no ha habido administración, creo yo, que haya avanzado en pasos significativos e importantes respecto de nuestras demandas. Y curiosamente, la gente logra entender o identificar como una importante demanda y tal vez como un techo de las demandas, por ejemplo, el matrimonio igualitario. Y el matrimonio igualitario está lejos de ser un techo de nuestras demandas, pero esa ley se aprobó en un gobierno que uno pudiera decir un gobierno conservador, como el de Sebastián Piñera, ¿ya? Lo cual uno podría decir, pero ¿cómo un gobierno que es más conservador hizo un avance más significativo que aquellos gobiernos que se definen como más progresistas? Creemos que en relación a nuestras identidades, a nuestras comunidades, todos los gobiernos han sido conservadores. Ahora, este gobierno en particular no es solo conservador, este gobierno en particular es retrógrado respecto de nuestra existencia, de la validación de nuestra existencia, y además es atentatorio contra aquellos derechos que nos protegen. Entonces creo que este gobierno es un peligro para nuestra comunidad, representa un riesgo, un retroceso enorme, y tenemos que estar alerta, organizarnos, acompañarnos y coordinarnos entre todas las comunidades en relación a resistir a aquellas políticas que van a avanzar en función de hacernos retroceder lo que han significado estos pequeños avances que hemos tenido durante estos últimos 50 años. Y por último, porque el tiempo nos encontró,
hay harto tema que nos quedó, digamos, para conversar, pero lo hablábamos también fuera de micrófono. ¿Cómo ustedes hoy día como colectivo también están participando, no solo activamente, sino es que también concretamente, en espacios públicos? Digo, tú me comentabas que muchas veces les ha tocado intervenir en situaciones, conflictos o cuando no se ha querido respetar los derechos o incluso ya cuestiones que están zanjadas por ley para para la comunidad LGTBI más o las disidencias en general. Cuéntanos un poquito de ese trabajo que hacen. Bueno, nosotros hacemos acompañamiento a cualquier persona que nos haga llegar a alguna situación en particular de violencia, de discriminación, ya sea en el espacio estudiantil, ya sea en el espacio laboral. Y lo primero que hacemos es efectivamente ponernos en contacto con las personas que acuden a nosotros y preguntarles qué quieren hacer. Y en función de lo que quieren hacer y hasta dónde están dispuestos a llegar en relación a aquello, nosotros apoyamos, ya sea como con alguna base legal o ya sea solo con la presencia de hacer mediación entre quien ejerce el acto de discriminación y la persona que es la discriminada. Y eso lo hacemos de manera permanente desde que ya casi vamos a cumplir 10 años. Pero también tenemos otra labor, que es la labor de hacer de evidenciar nuestra existencia en aquellos actos públicos que son de carácter masivo, que tienen que ver con las demandas, porque nosotros además pensamos que somos parte de la sociedad en su conjunto. Entonces tenemos problemas de vivienda, tenemos problemas de trabajo, tenemos problemas de salud, por lo tanto acompañamos todas esas demandas. Pero las particulares, aquellas que son como comillas hitos de nuestra comunidad, nosotros realizamos actividades, actos. Tenemos una plaza que se llama Plaza Emilia Bau, a la cual bautizamos así sin permiso. ¿En forma simbólica? En forma simbólica, pero ya está reconocida como Plaza Emilia Bau. De hecho, en la última elección, el CERVEN pone Plaza Emilia Bau como un lugar para instalar propaganda política. Por lo tanto, ya un espacio. ¿Dónde está? ¿Cuál es la plaza? Está ahí en donde inicia Pedro de Valdivia en Prieto. ¿Ya? Esa explanada que se construyó hace poco. Eso es Emilia Bau. Y en homenaje a una compañera trans que fue asesinada en la provincia de Los Lagos, creo, de Los Ríos. Entonces, hemos instalado como ciertos espacios simbólicos que son reconocidos como por nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque en ese espacio además llegaban unos chicos que bailaban y llegaban a ensayar, entonces a nosotros nos pareció que era interesante como también apropiar de espacios Sí, públicos. Y ahí hablábamos de algo también bien importante que tiene que ver, por ejemplo, qué pasa en las comunidades escolares. Tú me decías que parte importante del trabajo que ustedes hacen muchas veces es tener que, como dices tú, mediar, porque, por ejemplo, no se reconoce el nombre social de un estudiante, ¿no?, que en el fondo se identifica con su género, digamos, ¿no? Y que no, dentro de la comunidad, no lo ven de esa misma manera. Cuéntanos un poco eso también, cómo se va repitiendo un poco ese patrón y llama profundamente la atención que sean las comunidades escolares. ¿O no? La verdad es que nos llama tanto la atención porque la escuela es un espacio de muchas restricciones. Uno pudiera pensar que no, pero la escuela es definitivamente un espacio en donde te tratan como de orientar respecto de cosas, pero también te tratan de algún modo de encasillar en ciertas cosas. Entonces no es extraño. Y además porque el cuerpo docente, los profesores, son personas que atraviesan por las mismas complejidades culturales, emocionales que todos nosotros, entonces también hay prejuicios, ¿no? Por supuesto, o sea, uno no podría dejar de pensar que aquellas personas que ejercen la labor de educar a otros no están atravesados por los mismos prejuicios que estamos atravesados nosotros mismos. Entonces, igual como entenderlo también desde esa lógica. Y por tanto, creemos que el mediar, conversar, dialogar es una posibilidad. Siempre va a ser una posibilidad. No confrontarse, sino que tratar efectivamente, porque entendemos que todos estamos atravesados por estas situaciones en donde hemos sido formados, educados en función de entender la sexualidad en una expresión única, en una expresión binaria, hombre-mujer y una relación entre unos y otros. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros siempre tenemos disposición a ir a dialogar con esos espacios como comillas, muy autoritarios. Y creo
a partir de lo que decía delante, que eso se nos va a dificultar aún más porque efectivamente hoy día hay un retroceso respecto de eso. Hay una normativa, la 812 en el espacio estudiantil, que determina ciertas prácticas, cierta forma de accionar protocolarmente ante un chico, chica, chique que se manifieste en relación a cambiar su nombre social para la lista, para los trámites del colegio. Y hoy día esa norma ha entrado en receso o se está revisando en relación a sacarla. Y por tanto nos encontraríamos con menos herramientas de ese tipo argumentativo para poder ir a hablar y dialogar con los directores. Entonces hoy día va a quedar sometido casi a la voluntad, al arbitrio de quien haya logrado tener mejor entendimiento, mejor comprensión y mejor respeto por lo que significa ser diverso, ser disidente. Ok, Edith Guajardo, de verdad, muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros. La verdad es que nos quedaron hartos temas fuera, así que la invitación está hecha para una próxima oportunidad aquí en Género en Sintonía y también en UFRO Medios. Dime. Quiero decir, Diga. acabas de decir lo correcto. Me has invitado nuevamente porque efectivamente creo que nos quedaron muchos temas afuera y necesitamos hablar de estas cosas y agradecer el espacio. Sí, también este capítulo lo pueden escuchar obviamente a través de la radio, lo repetimos los días domingo, pero también a través del canal de YouTube. Queda guardado el capítulo, así que para que lo puedan compartir, revisar y seguir conversando también de estos temas que son muy necesarios siempre, no solo hoy, siempre es importante hablar de estos temas, ¿no? Conversarlos con las nuevas generaciones y con las no tan nuevas también, porque siempre estamos aprendiendo. Siempre estamos aprendiendo cosas nuevas. Así que muchísimas gracias, Edith. A ustedes igual un abrazo, que estén bien. Chao, chao. No, gracias a ustedes.